¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Bien, a su vez, como les menciono, me pongo a sus órdenes para todas las instituciones educativas que requieran mis servicios como docente. Estoy a su completa disposición. Bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar vamos a continuar hablando de los reinos germánicos, esos pueblos bárbaros que así fueron catalogados por los propios romanos, por la cuestión de que vivían totalmente alejados de las fronteras de los confines del Imperio Romano. El término de bárbaros, que era como se les conocía también a esos pueblos germánicos, de los cuales ya habíamos mencionado en la sesión pasada, que eran los godos, visigodos y ostrogodos, que por haber sido los primeros pueblos germánicos en apoderarse de los confines del Imperio Romano, así como también fueron los pioneros de lo que llegaría a ser la Europa medieval. Bien, así como se habló acerca de los provenientes de la isla de Gotland en Suecia, ahora vamos a continuar hablando de otros pueblos germánicos que sin duda alguna fueron los que no solo poblaron el resto de Europa, sino que implantaron monarquías, implantaron dominios, implantaron grandes dominios que a su vez entraron en cierta disputa, pero al mismo tiempo terminaron por fundar importantes territorios que a lo largo del tiempo llegarían a consolidar Europa. Bien, empezamos hablando de lo que son los lombardos. Los lombardos, quienes junto con los ostrogodos se apoderaron de la península itálica, que corresponde a lo que hoy es Italia. Los lombardos que dominaron del 568 al 569, cuya capital principal fue Pavía, y estuvo dividida en dos reinos: la Lombardía Mayor, que era Pavía, Turín, Verona y otras de las que hoy en día vienen siendo las ciudades más importantes de Italia, así como también la Lombardía Menor, que corresponde a Spoleto y Benevento. Los lombardos consolidaron un poderoso reinado encabezado por Desiderio, el cual terminó al ser derrotado por Carlomagno, quien a su vez llegó a implantar un nuevo imperio, el Imperio Carolingio, del cual hablaremos en próximas sesiones. Otro pueblo germánico importante son los llamados lombardos, pero ya hablamos de los lombardos. Fueron los suevos, es decir, el reino de Galicia o Galicia, que era un territorio visigodo de lo que en ese entonces era la Hispania romana, hoy actualmente España, y en el cual establecen también un dominio importante, lo que es la región de Galicia, de la cual se utiliza el gentilicio de los llamados gallegos, o sea, el término gallego se refiere al español nacido en alguna parte de la región de Galicia, en el noroeste de España. Así como también está el reino visigodo de Toledo, que no solo es una de las ciudades más importantes de España, que de hecho es la representación de lo que es la España medieval. Tenemos el reino de Cartago,
que fue habitado por los llamados vándalos, que era otro pueblo germánico que se estableció también en esa región importante de España. Sí, hablar sin duda alguna de la España medieval es hablar de que cada una de sus regiones fueron habitadas por diversos pueblos germánicos y a su vez se conformaron diversas monarquías. Tales fueron los casos de León, Toledo, Galicia, Castilla, Navarra, Aragón, Andalucía, y por mencionar los más importantes y más sobresalientes que conformaron lo que fue la España medieval. Que, como les decía, es así como se fue perdiendo poder el Imperio Romano, toda vez que sus grandes confines terminaron siendo ocupados por los diversos reinos germánicos que invadieron gran parte de Europa y con ello conformaron un nuevo dominio, lo que es la Europa medieval. Tenemos otros pueblos germánicos como lo son los asdingos, que se establecieron en lo que hoy son los territorios de Hungría, Rumania y Polonia, así como también esos mismos vándalos no solo ocuparon parte de España, sino que también lo que hoy viene siendo Alemania y parte de Polonia. De hecho, el término Alemania se refiere a otro pueblo germánico llamado los alamanes, que fueron los que realmente terminaron por establecerse en el territorio teutón. Luego tenemos los silingos porque provenían de Silesia, que posteriormente pasó a llamarse Checoslovaquia y tras la destrucción de la URSS se llamó República Checa y Eslovaquia. Sí, esos sucesos se irán explicando más adelante conforme se vaya avanzando cronológicamente en Historia Universal. ¿Y qué decir de lo que llegó a ser la Britania romana? Hay que recordar que los romanos intentaron conquistar Britania. Solamente fue una parte, pero a su vez los pueblos germánicos terminaron apoderándose de ese territorio. Pueblos que se dividieron en lo que son los anglos, por eso el término de Ingla, tierra angla. Los anglos, pueblo germánico que se apoderó de Britania y funda el territorio de lo que es Inglaterra. Están los sajones, que se establecen en lo que son los Países Bajos, llamado también Holanda. Los jutos en Dinamarca. Y qué decir, la razón por la que Francia se llama Francia, porque terminó siendo habitada por los francos, un pueblo germánico el cual le arrebata el dominio a los visigodos y termina entonces conformando su propio territorio, que pasaría a llamarse Francia, que antiguamente se llamaban las Galias, conquistadas por el propio Julio César. Pero una vez que los francos derrotan a los visigodos, terminan entonces apoderándose de ese territorio y pasó a llamarse lo que es Francia. Hablar de Francia en la Edad Media es sin duda alguna hablar de lo más predominante y más preponderante en cuestión cultural, política, social, y lo cual más adelante estaremos mencionando. Luego tenemos el Rus de Kiev, otro reino germánico que se estableció a orillas del Báltico, a orillas del Caspio, perdón. Y de ahí por eso el término de Rusia, porque se refiere al Rus. Rus, ese pueblo germánico que estableció dominio
en lo que es el norte de Europa, y Kiev, obviamente, que sería otro dominio importante que pasaría a ser lo que es Ucrania hoy en día. Y a su vez otro reino, a su vez el reino de lo que es Eslavia, ¿sí? Los eslavos sería otro de esos pueblos germánicos que se establecen en lo que es, en lo que en un futuro llegaría a ser el llamado bloc soviético. Pero sí, en este caso estamos hablando del reino de Eslavia, cuyas naciones corresponden a Bielorrusia, Ucrania y Rusia, como ya habíamos mencionado anteriormente, el llamado Rus de Kiev. Y por último, qué decir del Danelau. Se refiere a el pueblo germánico proveniente de Dinamarca y que se estableció en lo que es la Escandinavia. Es decir, estamos hablando de los poderosos guerreros del norte, los vikingos. Los vikingos, quienes establecieron un dominio importante en lo que es el noroeste de Europa y en la región de Escandinavia, lo que corresponde a Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, inclusive hasta fundan lo que es la Groenlandia, y de hecho fueron los primeros en explorar territorios americanos al explorar justamente las costas de Canadá, y que se caracterizaron por ser poderosos guerreros, verdaderamente intrépidos, grandes navegantes, sobre todo grandes aventureros. Los vikingos, entre sus principal personajes está Eric el Vikingo, así como también Eric el Rojo, son quienes exploraron, como les decía, las costas de Canadá, así como también se establecen en lo que es Groenlandia. Llegó a ser un poderoso reino al noroeste de Europa. Bien, esto fue lo que corresponde a la segunda parte de los pueblos germánicos que se establecieron en puntos estratégicos de Europa, y con lo cual se habrían totalmente destruido todos los confines del Imperio Romano, y con ello nacería entonces lo que es la Europa medieval. Muy bien, eso es todo por hoy. Saludos, el rock es cultura. Estoy llegando donde nunca fui, delirando de locura y sensatez.